Claqueta bandera de hola a todos y bienvenidos. Hoy viajaremos a la tierra de la reina, el té de las 5 y los castillos históricos, Inglaterra. Un país lleno de cultura, historia y tradiciones que han influido en el mundo entero. En este vídeo pondremos a prueba tus conocimientos con 10 preguntas de cultura general sobre Inglaterra. Así que prepárate, piensa rápido y descubre cuánto sabes sobre este fascinante país europeo. ¡Empecemos! Pregunta número 1. ¿Cuál es la capital del Reino Unido? Respuesta: London. ¿Sabías que Londres tiene más de 8 millones de habitantes y es una de las ciudades más multiculturales del mundo, con más de 300 idiomas hablados? El London Eye, la noria gigante a orillas del Támesis, recibe más visitantes al año que el Taj Mahal. La Torre de Londres fue utilizada como palacio real, prisión e incluso como zoológico. Uno de los antiguos puentes de Londres fue trasladado piedra por piedra a Arizona, Estados Unidos. El Globe Theatre, relacionado con William Shakespeare, fue reconstruido cerca de su ubicación original. El Metro de Londres es el más antiguo del mundo, inaugurado en 1863. El nombre Big Ben en realidad hace referencia a la campana de la torre, no a la torre misma. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los 4 países que conforman el Reino Unido? Respuesta: England, Scotland. El Reino Unido está conformado por 4 países: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La bandera nacional se llama Union Jack y une los símbolos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. La capital de Escocia es Edimburgo, aunque muchos creen que es Glasgow. El Reino Unido es una monarquía constitucional con sistema parlamentario. La revolución industrial comenzó aquí y transformó al mundo entero. El Metro de Londres es el más antiguo del mundo, inaugurado en 1863. Pregunta número 3. ¿Cuál es el nombre del monarca del Reino Unido a partir de 2024? Respuesta: Rey Carlos III. ¿Sabías que el rey Carlos III nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham? Se convirtió en el monarca de mayor edad en acceder al trono del Reino Unido, con 73 años en 2022. Antes de ser rey, fue el príncipe de Gales durante más de 60 años, el heredero más longevo de la historia británica. Es un gran defensor del medio ambiente y la sostenibilidad, y habló de estos temas mucho antes de que fueran tendencia mundial. Pregunta número 4. ¿Cómo se llama el edificio del Parlamento del Reino Unido? Respuesta: el Palacio Westminster. ¿Sabías que el Palacio de Westminster, también conocido como las Houses of Parliament, es el lugar donde se reúnen las 2 cámaras del Parlamento del Reino Unido, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores? Mano blanca indicando hacia la derecha su torre más famosa es el Big Ben, aunque en realidad ese nombre se refiere a la campana, no a la torre. Mano blanca indicando hacia la derecha el palacio original fue destruido por un incendio en 1834, y el edificio actual fue diseñado en estilo neogótico por Charles Berry y Egaste Spugin. Mano blanca indicando hacia la derecha es uno de los patrimonios de la humanidad de la UNESCO y un símbolo icónico de Londres. Pregunta número 5. ¿Qué moneda se utiliza en el Reino Unido?
Respuesta: libra esterlina. ¿Sabías que la libra esterlina no solo circula en Inglaterra, también en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, aunque cada región puede emitir sus propios diseños de billetes? Tecla del 2 es la quinta moneda más utilizada en el mundo en transacciones internacionales, después del dólar estadounidense, el euro, el yen y el yuan. Tecla del 3. El billete de una libra dejó de circular en Inglaterra en 1988, pero en Escocia e Irlanda del Norte todavía pueden emitir billetes con ese valor. Tecla del 4. En 2016 comenzaron a introducirse los billetes de polímero, un material plástico más duradero, limpio y difícil de falsificar. ¿Cuál es el Big Ben? Respuesta: una torre de reloj. ¿Sabías que aunque todos lo llaman Big Ben, ese nombre en realidad se refiere a la gran campana dentro de la torre, no a la torre completa? La torre donde está el reloj se llama oficialmente Elizabeth Tower, en honor a la reina Isabel II de Estados Unidos. El reloj del Big Ben es uno de los más precisos del mundo y rara vez se detiene. Incluso durante bombardeos en la Segunda Guerra Mundial siguió funcionando. La campana principal pesa más de 13 toneladas y su sonido se escucha a varios kilómetros de distancia. El Big Ben es uno de los símbolos más reconocidos de Londres y del Reino Unido, apareciendo en películas, postales y celebraciones como el Año Nuevo. Pregunta número 7. ¿Cuál es el río más largo del Reino Unido? Respuesta: río Severn. ¿Sabías que el río Severn mide aproximadamente 354 kilómetros, siendo el río más largo de Gran Bretaña? Nace en las montañas de Gales, en Plinlimmon, y desemboca en el canal de Bristol. Pasa por ciudades importantes como Shrewsbury, Worcester y Gloucester. Es famoso por su bore, una ola de marea, que puede avanzar río arriba durante las mareas altas. Ha sido vital para el comercio y transporte desde la antigüedad, y aún hoy es un lugar popular para la pesca y actividades acuáticas. Pregunta número 8. ¿Qué ciudad del Reino Unido es famosa por los Beatles? Respuesta: Liverpool. ¿Sabías que Liverpool es la ciudad natal de The Beatles, una de las bandas más influyentes de la historia de la música? Varias notas musicales. Su puerto fue uno de los más importantes del mundo en el siglo XIX, clave en el comercio internacional. Ancla. El Royal Albert Dock está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Edificio de estilo clásico. La ciudad es hogar de dos equipos de fútbol legendarios, Liverpool FC y Everton FC, cuyo enfrentamiento es conocido como el Merseyside Derby. Pelota de fútbol. Liverpool tiene más museos y galerías que cualquier otra ciudad del Reino Unido después de Londres. Pregunta número 9. ¿Cómo se llama la residencia del primer ministro británico? Respuesta: 10 Downing Street. ¿Sabías que 10 Downing Street es la residencia oficial y oficina del primer ministro del Reino Unido desde el año 1735? La famosa Puerta Negra es uno de los símbolos más reconocibles de Londres y está reforzada con acero blindado por motivos de seguridad. Aunque desde fuera parece un edificio pequeño, en realidad cuenta con más de 100 habitaciones y un complejo laberinto de oficinas. Está conectado internamente con el 11 Downing Street, la residencia oficial del ministro de Finanzas. En sus salones se han tomado decisiones históricas bajo el liderazgo de figuras como Winston Churchill o Margaret Thatcher. Pregunta número 10. ¿Cuál se suele decir que es el plato nacional del Reino Unido?
Respuesta: pescado y patatas. ¿Sabías que el fish and chips se popularizó en el siglo XIX como una comida barata y nutritiva para la clase trabajadora? Los pescados más comunes en esta receta son el bacalao y el eglefino, acompañados de papas fritas gruesas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el fish and chips nunca fue racionado, lo que lo convirtió en un símbolo de tradición y esperanza. Actualmente existen más de 10,000 locales especializados en fish and chips en todo el Reino Unido. Hemos llegado al final de este recorrido por las curiosidades y la cultura del Reino Unido. Un lugar lleno de historia, tradición, modernidad y símbolos únicos que lo hacen especial en el mundo. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún contenido y dejarme un gran like que me motiva a seguir creando más vídeos como este. También me encantaría leer tus comentarios. ¿Qué dato sobre el Reino Unido te sorprendió más? Escríbelo abajo y comparte este vídeo con tus amigos para que ellos también aprendan algo nuevo.